Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Los que me seguís, pues ya sabéis que dedico el canal de YouTube a la asignatura de religión católica en secundaria y en bachillerato. Toda aquella persona que huya de la esclavitud, de la ignorancia y del analfabetismo funcional, mi canal es vuestra casa. Sed bienvenidos. En este tutorial vamos a empezar un tema nuevo en el nivel de bachillerato, pero toda aquella persona pues que quiera aprender historia de Israel, como es en este caso, historia de la Iglesia, filosofía, metafísica, teodicea, un poquito los cimientos de la civilización occidental, moral, doctrina social de la Iglesia, bioética, mi canal es vuestra casa. Pues eso, sed bienvenidos. Aquí empezamos el tema 4, bachillerato, la segunda evaluación, ¿de acuerdo? Tema 4, bachillerato. Con el tema 4 explicaremos el sentido de la vida, porque no todo en esta vida tiene que ser malo, también la vida tiene un sentido. Pues con este tema 4, bachillerato, el sentido de la vida, vamos a explicar primero una cronología de historia de Israel, pero no como en nivel de cuarto de ESO, que se da ampliamente aquí. En el caso de bachillerato, la historia de Israel nos va a servir para introducir una época histórica muy importante en la historia de Israel, que fue el exilio en Babilonia, ¿de acuerdo? Bien, este tema, el tema 4, el sentido de la vida, está dividido en dos partes. La primera parte, ¿de acuerdo? Con este primer tutorial veremos una cronología de historia de Israel, pero no entera como en cuarto de ESO, sino que iremos del año 2000 a.C. hasta el exilio en Babilonia, que fue del 597 al 538 a.C. También, que corresponde a la primera parte del tema 4, el sentido de la vida, nos centraremos en el exilio en Babilonia. Veremos qué sucedió en Babilonia entre el año 570 y el 538 a.C. La segunda parte del tema 4, y en este caso, en la segunda parte del tema 4, veríamos el libro de los Salmos, ¿de acuerdo? Bien, con este primer tutorial iniciamos el tema 4 y haremos un breve recorrido de la historia de Israel desde el año 2000 a.C. hasta el año 597 a.C. Veremos qué sucedió en la ciudad de Babilonia, que veremos que los judíos se juntaron en torno al profeta del consuelo, etc. Pero bueno, antes, para llegar hasta el exilio de Babilonia, vamos a ir a los orígenes del pueblo judío. Y para eso nos ubicamos en Google Earth, ¿de acuerdo? Entonces, así, ¿vale? Así. Bueno, me pongo por aquí. Aquí tendríamos el mar Mediterráneo, ¿de acuerdo? Este es el país de Egipto, el desierto del Sinaí, por aquí estaría Arabia, aquí está Israel, Jordania, el Líbano, Siria, Asia Menor o Turquía, aquí ya estaría el mar Egeo, Grecia, etcétera. Esto es Próximo Oriente, y aquí ya ubicaríamos el país de Irak, ¿de acuerdo? Después vendría Irán, esto sería el Golfo Pérsico, Irán, Afganistán, Pakistán, la India, etcétera, ¿de acuerdo? Bien, ¿dónde están los orígenes del pueblo judío? En el actual país de Irak, pero que hace 4000 años se llamaba Mesopotamia, tierra entre dos ríos, ¿de acuerdo? Entre el río Tigris, que va por aquí, y el río Éufrates, que va por aquí. Mesopotamia, año 2000 a.C., época del bronce reciente. Entonces, el origen de los judíos está en Mesopotamia, actual país de Irak, capital Bagdad. Mesopotamia, tierra entre dos ríos, entre el río Tigris y el río Éufrates, ¿de acuerdo? Toda esta zona de aquí es Mesopotamia. Bien, Dios se le reveló a Abraham. Abraham es un patriarca fundador del pueblo judío, bueno, no solo del judaísmo, sino también del cristianismo y del islam, de las tres religiones monoteístas que creen en un solo Dios. Bien,
Abraham vivía aquí en torno al año 2000 a.C., en la época del Bronce Reciente. Dios se le reveló y le prometió dos cosas: tierra y descendencia. Abraham es el prototipo de ser humano justo que abandona sus intereses, sus miedos y sus egoísmos y se apunta al proyecto de Dios. Y Abraham salió de Mesopotamia en torno al año 2000, 1900 a.C., época del Bronce Reciente, y se dirigió a Canaán. Canaán es el actual Israel, ¿de acuerdo? Canaán, esta zona de aquí, lo que pasa es que el nombre original es Canaán, pero actualmente lo conocemos como Israel. En tiempos del Imperio Romano era conocido como Palestina, ¿de acuerdo? Entonces, hace más de 4000 años, época del Bronce Reciente, 2000 a.C., Abraham salió de Mesopotamia y fue a recalar a Canaán, actualmente Israel, ¿de acuerdo? Bien, los años fueron pasando y ahora nos ubicamos en el año 1750 a.C. No se sabe de dónde, un pueblo conocido como Ixo, que Ixo significa extranjero, entró en Israel, ¿de acuerdo? Año 1750 a.C., un pueblo conocido como Ixo entra en Israel, arrastran a un grupo de judíos y tanto Ixos como judíos se establecen en el norte de Egipto y desplazan a los faraones al sur de Egipto, ¿de acuerdo? Año 1750 a.C., las fechas van hacia atrás. Los Ixos, que no se sabe de dónde salieron, entraron en Israel, arrastraron a un grupo de judíos e Ixos y judíos se establecieron en el norte de Egipto y desplazaron a los faraones al sur de Egipto, ¿de acuerdo? Nos ubicamos aquí ahora, ¿vale? Estamos aquí en Egipto, Ixos y judíos se establecen en el norte de Egipto, en la zona del delta del Nilo, ¿de acuerdo? ¿Por qué se le llama delta del Nilo? Porque si veis aquí, esta zona de aquí, verdosa, que es la desembocadura del río Nilo o las desembocaduras del río Nilo en el mar Mediterráneo, parece la letra delta del alfabeto griego, por eso delta del Nilo. Pues los Ixos y los judíos se establecieron aquí y ellos adoptaron la cultura egipcia y los faraones quedaron desplazados al sur de Egipto. Año 1550 a.C., un faraón de la dinastía 17 llamado Camoses inicia desde el sur de Egipto, inicia la reconquista del norte de Egipto. A eso se le llama éxodo expulsión. En realidad tuvo dos éxodos, este y el que veremos ahora después, que es el de Moisés. Año 1550 a.C., el faraón Camoses de la dinastía 17 sale del sur de Egipto, reconquista el norte de Egipto, expulsa a los Ixos, que desaparecen en la historia, y a una gran cantidad de judíos. A esto se le llama éxodo expulsión, y estos judíos expulsados se establecieron en el sur de Israel. Pero Camoses no era tonto, no expulsó a todos los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos controlan las lenguas semíticas y eso le iba bien al faraón para comerciar, por ejemplo, con Arabia. Los judíos controlan el hebreo, el arameo y el árabe y eso le iba bien a Egipto para el comercio, lo que sería a día de hoy el comercio internacional. Moisés, al que ahora mencionaremos, es descendiente directo de todos aquellos judíos que no fueron expulsados por Camoses en el año 1550 a.C. y los judíos fueron esclavizados en una ciudad llamada Pitón o Herópolis, actual Pi-Ramsés, en el delta del Nilo. Los años fueron pasando y llegamos al año 1250 a.C. Es el éxodo de Moisés, el de las 10 plagas bíblicas, el de los 10 mandamientos. Moisés y los judíos salen a toda pastilla de Egipto, atraviesan el Mar Rojo y luego el desierto del Sinaí, ¿de acuerdo? ¿Quién es el faraón del éxodo huida? Año 1250 a.C. Usermatra, Setepenra, Ramsés, Meriamón. Para los amigos, Ramsés II, faraón muy poderoso de la dinastía 19. Entonces, los judíos salen cagando leches de Egipto
y aquí en la península, en el desierto del Sinaí, Dios le da a Moisés, en una montaña que se llama el Monte Oreb o Monte Sinaí, le da los 10 mandamientos, y después Moisés pone los 10 mandamientos en una caja llamada el Arca de la Alianza, y los judíos prosiguen su marcha hasta llegar a la estepa del Moab. Vamos a acercar aquí, ahora ya nos centramos en Israel, ¿de acuerdo? Los judíos llegaron del éxodo huida con Moisés aquí a la estepa del Moab, al este del Mar Muerto. Aquí tenemos el Mar Muerto, al este, lo que es el actual país de Jordania, la estepa del Moab. Moisés da su último discurso, muere, y le sucede en el mando el sacerdote Josué, y los judíos entran en Israel por la zona norte y finaliza el éxodo huida, ¿de acuerdo? Bien, los años van pasando, y en torno al año 1220 a.C., vamos a poner aquí ahora lo que es Europa, ¿de acuerdo? En torno al año 1220 a.C., en lo que es hoy Europa, empieza una revolución, la revolución de los pueblos del mar, ¿de acuerdo? Era un conjunto de pueblos que se juntaron en Europa y empezaron a liar la parda en torno al año 1220 a.C. El pueblo que controlaba esta revolución se llamaba Peleset, y la Biblia los llama filisteos. Esta revolución fue de Europa, se dirigió a Asia Menor, aquí en la actual Turquía, donde se ubicaba el Imperio hitita, y sorpresivamente esta revolución de los pueblos del mar derrotó al Imperio hitita, algo que parecía imposible porque los hititas controlaban el metal y eso les permitía fabricar armas. Por tanto, esta revolución empezó en Europa, se desplazó a Asia Menor, la actual Turquía, y venció al Imperio hitita. Después, ¿qué hicieron? Atravesaron el Mediterráneo y se dirigieron a Egipto. Pero nos cuenta la Biblia y la historia que en el año 1182 a.C., el faraón Ramsés III, de la dinastía 20, el último gran faraón de Egipto, consiguió repeler el ataque, consiguió evitar que esta revolución entrara en Egipto, año 1182 a.C., faraón Ramsés III. ¿Qué hicieron los de esta revolución controlada por los filisteos o Peleset? Se estableció en el territorio de al lado, que es Israel. Y ahora focalizamos en Israel. ¿Qué ocurrió? Que Israel se vio invadida por una potencia extranjera, ¿de acuerdo? ¿Qué hicieron los judíos? Pues defenderse, pues lo que haría cualquier ser humano con dos dedos de frente, defenderse como gato panza arriba. Bien, ¿qué hicieron? Israel se vio invadida por la revolución de los pueblos del mar, que intentó invadir Egipto, pero no pudo, y pues se establecieron en Israel. Esta revolución, ya lo hemos dicho, controlada por los Peleset o filisteos. ¿Qué hicieron los judíos para defenderse? Primero, dos cosas. Primero, chaparon el territorio en dos países. País del norte, Israel; país del sur, Judá. Y después se dividieron en las 12 tribus de Israel. ¿Pero por qué 12? Para entenderlo, vamos a ir a los patriarcas antediluvianos, anteriores a Abraham. Patriarcas de antes del diluvio universal, antediluvianos: Adán, Set, Enos, Kenán, Mahalaleel, Yeret, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Noé tuvo 3 hijos: Sem, padre de los hebreos; Jafet, padre de los europeos; y Cam, padre de los africanos. Abraham es descendiente de Sem, del padre de los hebreos. Después, Abraham, con su sirvienta Agar, tuvo a Ismael, y con su esposa Sara o Sarai tuvo a Isaac. Isaac, con su esposa Rebeca, engendró a Esaú y a Jacob. Jacob, que era un listillo, tenía 4 esposas: Lea, Bilha, Zilpa y Raquel, y engendró a 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Gad, Neftalí, Aser, José y Benjamín. ¿Veis? 12 hijos de Jacob, ¿de acuerdo? 12 tribus de Israel, ¿de acuerdo? Y viene de los 12 hijos de Jacob, 12 tribus de Israel. Cada tribu tenía un juez, pues 12 tribus, 12 jueces, 6 jueces mayores, 6 menores. Los 6 jueces mayores: Ehud, Otniel, Débora, Barak, Jefté, Gedeón, Sansón. Y los 6 menores: Tolá, Yair, Ibsán, Abdón, Elón, Sangar. ¿Veis? Los judíos se están organizando a nivel político, administrativo y militar para defenderse del ataque de esta revolución de los pueblos del mar. Bien, 12 hijos de Jacob, 12 tribus de Israel, 12 jueces de Israel. Después de los jueces, que eran una especie de alcaldes,
vino a la época de los reyes. Primero vino el rey Saúl, antes del año 1010 a.C. Después vino el rey David, 966 a.C. Luego vino su hijo, el rey Salomón, 966-930. Luego vino una sucesión de reyes, Roboam, Jeroboam, Joram, 850 a.C., Joram, 850 a.C., Ocosías, 842 a.C., Atalía, 842-835, Joás, 800, ¿lo veis? Roboam, Jeroboam, Joram, 850, Ocosías, 842, Atalía, 842-835, Joás, 835-796, Amasías, 796-767, Ocías, 767-741, Jotán de Judá, 741-734, Ahaz o Acaz, tenía estos dos nombres, o con J o con C, Ahaz o Acaz, 734-715, Ezequías, 715-697, Manasés, 697-642, Amón, 642-640 y Josías, 640-609 a.C. Bien, a medida que he dicho que se pasaba esta sucesión de reyes, el superimperio que había en ese momento, la superpotencia que había, era el imperio asirio, ¿de acuerdo? El imperio asirio pues ocupaba pues prácticamente lo que estáis viendo, desde Egipto, la península del Sinaí, lo que es el actualmente Israel, Jordania, el Líbano, parte de, bueno, Siria, parte de Turquía, Irak, parte de Arabia, ¿de acuerdo? Pues ocupaba, era enorme, enormérrimo. Y la capital era Nínive, ¿de acuerdo? Entonces la capital de esta superpotencia que ocupaba pues toda esta zona que veis aquí, incluyendo Egipto, ¿de acuerdo? El imperio asirio, capital Nínive. Nínive está en la actual ciudad iraquí de Mosul, ¿de acuerdo? Pero de Mesopotamia empezó a surgir otra superpotencia. En ese momento la superpotencia era Asiria, pero de Mesopotamia, de la ciudad de Babilonia, surgió otra superpotencia, Babilonia, que lo que hacía era ganarle terreno al imperio asirio. El imperio babilónico se extendía y empezaba a ganarle terreno al imperio asirio. Fijaos, el emperador babilónico Nabopolassar conquistó Nínive, ¿de acuerdo? Vamos a poner Nínive, ¿vale? Aquí está Nínive, ¿vale? Conquistó Nínive, el emperador babilónico Nabopolassar conquistó Nínive, la capital de Asiria, en el año 612 a.C., ¿vale? La superpotencia era el imperio asirio, pero de Babilonia pues surgió el imperio babilónico y el imperio babilónico empezó a ganarle terreno al imperio asirio. El emperador babilónico Nabopolassar en el año 612 a.C. le dio un buen estacazo al imperio asirio, conquistando Nínive, ¿de acuerdo? Que estaría cerca de la actual ciudad iraquí de Mosul. Nabopolassar, después de conquistar Nínive en el año 612 a.C., después conquistó la ciudad de Harrán, ¿de acuerdo? Harrán, aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Conquistó Harrán en el año 609 a.C. ¿Veis? Vamos a ponerlo un poquito más amplio, ¿de acuerdo? Así, vale, bien, así. Bien, Nabopolassar, en el año 612 a.C., este emperador babilónico conquistó Nínive, ¿de acuerdo? Después Nabopolassar, en el año 609, también conquistó la ciudad de Harrán, ¿de acuerdo? El emperador babilónico Nabopolassar en el año 612 a.C. conquista Nínive, la capital del imperio asirio, 612 a.C. Después Nabopolassar se dirige a la ciudad de Harrán, actualmente en Siria, ¿de acuerdo? Harrán, o en la frontera turco-siria, y conquista Harrán también Nabopolassar en el año 609 a.C. Y después el sucesor de Nabopolassar, que fue el emperador babilónico Nabucodonosor II, conquistó la ciudad de
Carquemis, ¿de acuerdo? Vamos a ponerla aquí, Carquemis. ¿De acuerdo? Ahora la ponemos en Google Earth. Bueno, ahora ponemos la ciudad de Carquemis, aquí la tenemos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a Carquemis. Bien, aquí, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos cómo Nabopolassar, 612 conquista Nínive, 609 conquista Harrán y su sucesor, Nabucodonosor II, venció lo que quedaba del imperio asirio en la batalla de Carquemis en el año 605 antes de Cristo, ¿de acuerdo? Nabopolassar conquistó la zona de Nínive, la capital, en 612, Harrán en el 609 y su sucesor Nabucodonosor II conquistó Harrán, lo único que quedaba del imperio asirio, lo último que quedaba en el año 615 a.C. y Babilonia se quedó como única superpotencia. Después Nabucodonosor II, ¿qué hizo? Fue a Israel, fue aquí a Israel, ¿de acuerdo? Y deportó a 10.000 judíos a Babilonia. No lo hizo de golpe, lo hizo en 3 fases. Año 597, primera deportación, 587, segunda deportación, 582 a.C., tercera deportación. Con la primera deportación se llevó al profeta Ezequiel, ¿de acuerdo? Y el profeta Ezequiel estuvo profetizando en Babilonia hasta el año 570 a.C. Con la última deportación, Nabucodonosor II en Jerusalén, ¿qué hizo? Destruyó el templo de Salomón y abrió unas brechas en las murallas de Israel para inutilizarlas, ¿de acuerdo? Y los judíos estuvieron deportados en Babilonia, ¿de acuerdo? Vamos a poner Babilonia entre el año 597 y el 538 a.C., ¿de acuerdo? Aquí está Babilonia, ¿vale? En el actual país de Irak, capital Bagdad, ¿de acuerdo? Aquí donde está el globito, Babilonia, y los judíos estuvieron deportados allí, del 597 al 538 a.C., en un barrio llamado Aviv, ¿de acuerdo? Por eso actualmente la capital política de Israel, del Estado de Israel, donde está el gobierno, se llama Tel Aviv, en honor a los judíos que estuvieron exiliados en Babilonia. Pues entonces, ahora hemos visto, la historia de Israel es más amplia, pero ahora hemos visto cómo los judíos fueron a parar, 10.000 judíos fueron a parar a Babilonia, y vamos a centrarnos en lo que sucedió en Babilonia después de que muriera el profeta Ezequiel. Ezequiel murió en el año 570 a.C. y allí en Babilonia le sustituyó el profeta del consuelo o segundo Isaías, del capítulo 40 al 55. Veremos que de los 10.000 judíos, solo el 1%, por tanto, 100 judíos, mantuvieron en Babilonia la fe en el Dios de Israel, y estos 100 judíos se reunieron en torno a este profeta del consuelo, y veremos el trabajo importantísimo que hizo este profeta de organizar a ese 1% de judíos, y veremos cómo a partir de ahí Dios le dio un impulso al judaísmo que estuvo a puntito de desaparecer en Babilonia, y todo aquel trabajo que hicieron los profetas antes del exilio en Babilonia, Dios lo hizo fructificar, lo hizo eclosionar en Babilonia, y veremos que este resultado de este fruto, ¿de acuerdo?, se le llama el resto de Israel, y veremos cómo el resto de Israel empezaron a reunirse para celebrar el Sabbat, el sábado, en las viviendas particulares, empezaron a escribir la Biblia, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, dijeron de no comer cerdo, las normas de pureza, la circuncisión, que es ese cortecito que le hacen a los nenes, a los varones en el pene, ¿de acuerdo? Pero esto lo veremos con más profundidad. Vamos a explicar un poquito lo que le sucedió al pueblo judío cuando vivió en el exilio de Babilonia. Y pues vamos a ver un poquito la ambientación histórica, pero sobre todo la teología que hay detrás de ese grupo de judíos
que empezó a escribir la Biblia no en Israel, sino en Babilonia, que es el actual país de Irak. Entonces, en otro de mis tutoriales yo he estado explicando historia de Israel desde el año 2000 a.C. hasta el año 27 a.C., por tanto, desde incluso antes de la fundación del pueblo judío hasta el Imperio Romano. Entonces, yo explico durante ese tutorial que durante unos años los judíos vivieron fuera de Israel. A esto se le llama el exilio en Babilonia, que tuvo lugar entre el año 597 y 538 a.C. Explico también en ese tutorial que el Imperio Babilónico derrotó al Imperio Persa. Los emperadores babilónicos Nabopolassar y Nabucodonosor II, entre el año 612 y el 605 a.C., borraron del mapa al imperio asirio, que era lo que controlaba pues, casi todo lo que estáis viendo ahora en pantalla. Entonces, el emperador babilónico Nabucodonosor II, una vez que en el año 605 a.C. borró del mapa lo que quedaba del imperio asirio, se dirigió a Israel y cogió a 10.000 judíos y los deportó a Mesopotamia, a la ciudad de Babilonia, que ahora veremos, pondremos en Google Earth, las ruinas de Babilonia, en el actual país de Irak, capital Bagdad. No lo hizo de golpe, no se llevó a 10.000 judíos de golpe, lo hizo en 3 fases, año 597, año 587 y año 582 a.C., y a esto se le llaman las deportaciones a Babilonia. Entonces, deportó a 10.000 judíos desde Israel, básicamente desde Jerusalén, hasta Mesopotamia, en la ciudad de Babilonia, y ahí estuvieron hasta el año 538 a.C., cuando el emperador persa Ciro II el Grande derrotó al último emperador babilónico, Amel-Marduk, y permitió que los judíos volvieran a casa. Entonces, ahora vamos a ver qué fue lo que sucedió en el exilio en Babilonia entre el 597 y el 538 a.C. Cabe destacar que en la última deportación, en el año 582 a.C., Nabucodonosor II destruyó el templo de Salomón, el templo de Jerusalén o el templo de Sion, y también abrió unas brechas en las murallas de Jerusalén para ir utilizarlas. Entonces ahora nos vamos a centrar qué sucedió en Babilonia. Por tanto, ahora en Google Earth vamos a buscar las ruinas de Babilonia. ¿De acuerdo? Ahora Google Earth nos lleva hasta las ruinas de Babilonia. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos las ruinas de la antigua ciudad de Babilonia. ¿De acuerdo? Entonces, los judíos en Babilonia estuvieron, ellos residían en un barrio llamado Aviv. La actual capital, bueno, el actual Estado de Israel, fundado en 1948, tiene 2 capitales. La capital histórica, que es Jerusalén, o Ur-Shalim, que significa allí donde veo despuntar el sol, y la capital política, que es donde está el gobierno, Tel Aviv. Se llama Tel Aviv en honor a los judíos que estuvieron en el exilio de Babilonia. Aquí tenemos Babilonia, que era el principal estandarte que tenía el imperio babilónico. Entonces, los judíos, en la primera deportación, fue llevado en el año 597 a.C. el profeta Ezequiel. Es uno de los profetas bíblicos más importantes. En total hay 17, pero hay una serie de profetas mayores como Isaías, Ezequiel, Jeremías, que son profetas mayores. Entonces, el profeta Ezequiel estuvo profetizando en Babilonia entre el año 597 y el 570 a.C. Hemos dicho antes que fueron deportados 10.000 judíos. Tened en cuenta que de esos 10.000 judíos, apenas un 1%, o sea, solo 100, en Babilonia mantuvo la fe en el Dios de Israel. Los otros 9.900 judíos se apuntaron a la religiosidad mesopotámica. Por tanto, de esos 10.000 judíos deportados, solo 100, solo el 1% mantuvo vivo el judaísmo cuando estuvieron deportados en Babilonia. A partir del año 570 a.C., el profeta Ezequiel murió y le sustituyó el profeta del consuelo, que es el profeta en el que nos vamos a centrar ahora. ¿Quién es el profeta del consuelo? Es conocido como el profeta Isaías, pero si uno coge la Biblia, el profeta Isaías es el más importante de los 17. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, está compuesto de 66 capítulos.
Es el profeta más importante porque es el que más anuncia la venida de Jesucristo. El profeta Isaías, el libro de Isaías, se divide en 3 partes y cada parte corresponde a una época histórica distinta. El primer Isaías va del capítulo 1 al 39 y es antes del exilio en Babilonia, con los reyes Ahab o Acab y Ezequías, por tanto entre el año 741 y el 697 a.C. El segundo Isaías, del capítulo 40 al 55, este es el profeta del consuelo, es el que en el que nos vamos a centrar. Y el tercer Isaías va del capítulo 56 al 66 y es en el siglo III después de Cristo en Jerusalén. Por tanto, cuando hablamos del profeta del consuelo, nos referimos al segundo Isaías, del capítulo 40 al 55. Vemos que la diferencia lo que se refiere al vocabulario entre el primer y el segundo Isaías es una diferencia muy notable, muy sustancial. El primer Isaías, del capítulo 1 al 39, nos habla de emperadores, reyes, batallas, estrategia militar, etc. Pero este profeta del consuelo en Babilonia se refiere o utiliza, por así decirlo, un lenguaje sencillo, humilde y artesanal, que nada tiene que ver con el lenguaje militar e imperial del primer Isaías del capítulo 1 al 39. ¿De acuerdo? Por tanto, ahora nos vamos a centrar en qué sucedió en Babilonia a partir del año 570 a.C. Bien, estas 100 personas se reunieron en torno a este profeta, al profeta del consuelo. Y el profeta del consuelo lo que hizo fue un análisis de la situación en la que se encontraban los judíos en Babilonia. Y les dijo, mirad, estamos en una tierra extranjera, no tenemos patria, no tenemos templo, no tenemos textos sagrados, no tenemos sacerdotes, clero ni festividades, no tenemos señas de identidad. Somos 100 personas, la mayoría gente mayor. Y además, pues la mayoría de las personas se han apuntado a la religiosidad babilónica. Por tanto, somos 100 personas, gente mayor, no tenemos textos sagrados, no tenemos días sagrados, no tenemos templo, no tenemos patria, no tenemos clero, no tenemos días sagrados, etc. Entonces, si queremos que el judaísmo sobreviva, debemos tener en cuenta esta realidad. Y el profeta del consuelo dijo, mirad, no tenemos templo, pero tenemos casas particulares. Yo propongo reunirnos una vez por semana en las viviendas particulares para seguir practicando el judaísmo, para seguir manteniendo viva la fe en Dios de Israel, para recordar a nuestros antepasados y para darnos ánimo y fuerza en estos momentos tan difíciles. Entonces el profeta lo que hizo fue coordinar a todas estas personas, a estas 100 personas, para mantener vivo el judaísmo en Babilonia, ¿de acuerdo? Y nos vamos a centrar en esto ahora. El profeta utiliza en su teología 2 palabras muy importantes. La primera palabra es compuesta y se dice bara yatsar. Bara significa crear y ahora después nos centraremos en el Génesis, en el primer libro de la Biblia, más bien dicho, en las primeras palabras de la Biblia. Bara significa crear, pero en este caso crear no se refiere a la creación material, al universo, todo lo físico, no. Se refiere a dar sentido a la existencia humana. ¿Cuándo aparece por primera vez en la Biblia la creación material, la creación física? Muy posterior, en época griega, en torno al siglo IV-III a.C., cuando en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículos del 1 al 28. Entonces, en Israel está el rey griego Antíoco IV torturando a los hijos de una mujer. Entonces, imaginaos lo dura, la secuencia tan dura que tiene que ser para una madre ver cómo el rey griego Antíoco IV está torturando y asesinando a sus hijos. Entonces, en 2 Macabeos 7, 1, 28, dice, en época griega, que es una época muy posterior a la que estamos describiendo en Babilonia. 2 Macabeos 7, 1, 28, la madre le dice a uno de sus hijos, hijo, no te preocupes, porque el Dios que lo ha creado todo de la nada se apiadará de ti en la otra vida. Aquí, en 2 Macabeos 7, 1, 28, sí que se refiere a la creación material, pero es época griega. Hijo, no te preocupes, que el Dios que lo ha creado todo de la nada se apiadará de ti en la otra vida. ¿De acuerdo? Aquí se refiere a la creación material, a la creación ex nihilo, a la creación que Dios, que no hay nada, no hay universo, no hay materia, y Dios crea de la nada. Eso es la creación ex nihilo. Y también aquí, en la época griega, siglo IV a.C., aparece también el concepto de una vida después de la muerte. Pero ahora, aquí,
crear, bara, no se refiere a la creación física, a la creación material, se refiere a dar sentido a la existencia humana. Y luego la otra es una palabra compuesta para yachar. Yachar significa gestar. ¿Quién gesta? La madre. Por tanto, aquí para yachar, ¿qué significa? Que Dios da sentido a la existencia humana con el mismo amor que una madre gesta a su propio hijo. Y la otra palabra es olam. Para yachar y olam. Olam se refiere al tiempo. Significa espacio inconmensurablemente elevado para el intelecto humano, tanto hacia el pasado como hacia el futuro, como hacia ambos a la vez. Espacio de tiempo inconmensurablemente elevado para el intelecto humano. ¿Qué significa la palabra olam? Pues que los judíos en Babilonia se dieron cuenta de que si ellos están en Babilonia no es por azar ni por los caprichos de las superpotencias como Babilonia, sino que si están en Babilonia es porque Dios así lo había previsto y que Dios es el dueño del espacio y del tiempo. A partir de esta síntesis teológica o de este desarrollo teológico y de esta agrupación que hace el profeta del consuelo, el profeta empieza a coordinar a estas 100 personas y a partir de los consejos y de esta programación y de esta coordinación del profeta del consuelo aparece el resto de Israel. El resto de Israel es aquella comunidad hebrea que cree por la fe que Dios la ha elegido de entre el pueblo judío para que sea testigo delante del mundo de que el Dios de Israel salva al ser humano. Por tanto, a partir del profeta del consuelo y de estas 100 personas que se reúnen a su alrededor, aparece el resto de Israel. Pero ahora vamos a distinguir entre resto y residuo. Imaginaos ahora que de una espiga de trigo cae una semilla, cae en tierra, llueve y la semilla crece, fructifica y aparece otra espiga. ¿Por qué? Porque por el gluten de la semilla, el gluten es lo que hace que la semilla pueda germinar. ¿De acuerdo? Pero imaginaos que cae de la espiga otra semilla y viene una hormiguita porque la semilla se la lleva al hormiguero y allí se come el gluten. Por mucho que llueva, por mucho que el hormiguero se inunde, por mucho que esa semilla flote, nunca germinará porque le falta el gluten. Aplicado a la teología, a la historia que tenemos entre manos, ¿a qué se refiere el gluten? A la fe. Por tanto, el resto de Israel es esa semilla con gluten que fructificará, es ese grupo de personas que mantuvo la fe del Dios de Israel y fructificará. Y ahora veremos los frutos que dieron. Y los otros 9.900 judíos son residuo, no residuo de basura, me refiero, sino gente que ha perdido la fe y no fructificará. ¿De acuerdo? Bien, el profeta entonces a estas 100 personas les dijo, vamos a reunirnos, tal. ¿Cuándo nos reunimos? Pues podemos reunirnos cada sábado, y de aquí viene la celebración del sábado. ¿De acuerdo? Entonces aquí, a partir de este resto de Israel, que es, digamos, el resto de Israel, lo que hizo fue establecer los elementos típicos del judaísmo. Nunca entenderéis el judaísmo ni tampoco el cristianismo sin lo que sucedió en Babilonia durante el exilio en Babilonia. Por tanto, el profeta, ¿qué hizo? Coordinó a estas personas y dijo, vamos a hacer 3 equipos. El primer equipo, o resto, se llama resto artesano, que es el propio profeta. Y el profeta trabaja las palabras que hemos dicho antes, para yachar, dar sentido a la existencia humana, crear, dar sentido a la existencia humana con el mismo amor que una madre gesta a su hijo, y luego olam, que es espacio inconmensurablemente alto o elevado para el intelecto humano, o sea que Dios es el dueño del espacio y del tiempo. El segundo equipo es el resto sacerdotal, y el resto sacerdotal lo que hizo fue desarrollar la palabra barayatsa, y el resto sacerdotal lo que hizo fue escribir el libro del Génesis, y ahora vamos a citar las primeras palabras de la Biblia. Dice, en un principio Dios creó el cielo y la tierra, todo era caos, confusión, la oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Cuando habla de caos, confusión y oscuridad, no se refiere a un caos cosmológico, físico, que si había terremotos, lluvia, viento, tempestades, no. Este caos, esta confusión, esta oscuridad significa que los judíos, hasta el exilio en Babilonia, se pensaban que el devenir, el destino del ser humano, dependía del capricho de las superpotencias como Asiria, Egipto, Babilonia o del azar. Pero Dios se reveló y le dijo, no, yo soy el dueño del espacio-tiempo y yo doy sentido a la existencia humana con el mismo amor que una madre gesta a su hijo. O sea, en
el relato de la creación en el Génesis no se refiere a algo material, sino que se refiere que Dios es como una madre que cuida de su hijo de una forma amorosa, ¿de acuerdo? Después, este resto sacerdotal también es el responsable de establecer los elementos más típicos del judaísmo, por ejemplo, la celebración del Shabbat, el sábado. ¿Qué nos dice el relato del Génesis? Que Dios creó al ser humano, su imagen y semejanza, el sexto día. El sexto día es el sábado, ¿de acuerdo? Por tanto, no se refiere a creación material física del ser humano, sino que los judíos empezaron a celebrar el Shabbat, y a partir de la celebración del Shabbat, Dios da sentido a la existencia humana con el mismo amor que una madre gesta a su propio hijo. También el relato del Génesis de la creación nos dice que Dios descansó el domingo. El domingo es el séptimo día. En el lenguaje bíblico el número 7 representa la perfección. Dios descansó el séptimo día, Jesús resucitó el séptimo día, los 7 sacramentos, los 7 pecados capitales, los 7 milagros que hace Jesús en el Evangelio de San Juan, las 7 partes en las que San Juan divide el Apocalipsis, ¿de acuerdo? El día sagrado para los judíos es el sábado, el sexto día, y para nosotros, para los cristianos, es el domingo, el séptimo día. Por tanto, cuando dice y Dios descansó el séptimo día, es una prefiguración, un anuncio de la venida de Jesucristo, que es ese Mesías anunciado a lo largo de toda la historia de Israel y que lleva a plenitud el Shabbat, que lleva a plenitud el judaísmo. ¿Por qué? Porque solo Dios puede llevar a plenitud toda la historia de Israel. Al mismo tiempo, este resto sacerdotal lo que hizo fue establecer otros elementos típicos del judaísmo, como por ejemplo la Berit Milá, que es la circuncisión, ese cortecito que le hacen a los niños varones judíos en la punta del pene, en el prepucio, como seña de identidad. También establecieron las normas de pureza, o sea, no comer cerdo. Lo de no comer cerdo, los musulmanes después lo copiaron, pero viene del judaísmo, ¿de acuerdo? Por tanto, empezaron a escribir la Biblia, establecieron la Berit Milá, establecieron las normas de pureza, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí podemos ver un poquito lo de las ruinas de Babilonia, ¿de acuerdo? También el resto sacerdotal, ese fue el encargado de, digamos, reunir a las personas para celebrar el Shabbat. Por tanto, lo de la circuncisión, el Shabbat, las normas de pureza, no comer cerdo, y también tened en cuenta que lo de la celebración del Shabbat, la reunión en las viviendas particulares, es el embrión de la sinagoga, de lo que a partir del siglo I a.C. será el templo judío. Luego, el tercer equipo se llamó resto noble. El resto noble lo que hizo fue centrarse en la palabra olam, espacio inconmensurablemente alto, elevado para el intelecto humano, tanto hacia el pasado como hacia el futuro, como hacia ambos a la vez. El resto noble tenía en sus manos documentos, papiros, de las biografías de los profetas, los reyes, los emperadores, de Moisés, etc. Entonces tenían documentos que relataban toda la historia de Israel. Entonces, el resto noble, este tercer equipo, se dio cuenta de que Dios desde el origen del pueblo judío siempre les había estado acompañando, y que si ellos estaban allí no era por casualidad, ni por azar, ni por capricho de Babilonia, sino porque así Dios lo había establecido. Entonces, así como el resto sacerdotal escribió el libro del Génesis, el resto noble, a través de la palabra olam, escribió la historia de Israel, ¿de acuerdo? Que esto lo que es el significado de todo esto de la historia de Israel y del exilio en Babilonia lo tenemos en el relato del paraíso de Adán y Eva. Entonces, lo que se refiere al relato del paraíso de Adán y Eva, no hay que interpretarlo tampoco literalmente. Entonces, en lo que es lo del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice Dios a Adán y Eva: no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal, y aparece la serpiente, tienta a Eva, y Eva come la manzana. La manzana y el árbol de la ciencia del bien y del mal representan el Pentateuco. Yo tengo un tutorial en el que explico los libros de la Biblia, la estructura de la Biblia. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué significa cuando Eva muerde la manzana? Que el ser humano se endiosa, es idolatría, que se cree Dios, ¿de acuerdo? Por tanto, no lo toméis al pie de la letra. El árbol de la ciencia del bien y del mal y la manzana representan el Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando Adán y Eva muerden la manzana, es que el ser humano se cree Dios.
¿qué significa esto aplicado al pueblo judío? Que el pueblo, que Dios establece una alianza con el pueblo judío, pero el pueblo judío a lo largo de la historia ha estado traicionando a Dios. Por tanto, morder la manzana es traicionar a Dios. El árbol, la manzana, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y el hecho de morder la manzana es cuando el pueblo judío ha estado atentando contra Dios, ha estado traicionando esa alianza entre Dios y el pueblo judío. Lo del paraíso, el Edén, es Jerusalén, ¿de acuerdo? Y la expulsión del paraíso es el exilio en Babilonia, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿dónde acabaría esta historia del exilio en Babilonia? En el segundo libro de los Reyes. En el segundo libro de los Reyes se nos cuenta cómo Dios, a través del emperador persa Ciro II el Grande, liberó al pueblo judío, liberó al resto de Israel y permitió que volvieran a casa. Por tanto, ¿por qué llevó Dios a los judíos a Babilonia? Para poder restaurarlo. O sea, antes del exilio en Babilonia hubo una serie de profetas: Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Sofonías, Nahum, Habacuc, Jeremías, Baruc, Abdías y Ezequiel, que lo que hicieron fue ir sembrando. ¿Y por qué? Porque en el peor momento del judaísmo, justo cuando el judaísmo iba a desaparecer en Babilonia, Dios hizo fructificar, hizo germinar, hizo crecer todo aquel esfuerzo que hicieron los profetas antes de Babilonia. Y este esfuerzo es el resto de Israel, que nos lo relata el profeta Isaías, el profeta del Consuelo, del capítulo 40 al 55, el segundo de Isaías, ¿de acuerdo? Porque los judíos empezaron a reunirse para celebrar el Shabbat. Estas reuniones, las viviendas particulares, son el embrión de la sinagoga, la Berit Milá o la circuncisión, las normas de pureza, no comer cerdo, y empezaron a escribir el Antiguo Testamento. Por tanto, una vez que Dios, a través del exilio en Babilonia, purificó al pueblo judío a través del resto de Israel, permitió que volvieran a casa. ¿Cómo? Pues utilizando al rey persa Ciro II el Grande, que derrotó al último rey babilónico, Abel-Marduk, y permitió que a partir del año 538 a.C. los judíos pudieran volver al paraíso que es Jerusalén. Pero no volvieron de golpe, lo hicieron en dos tandas. En el año 538 a.C., a través de un hombre llamado Sesbasar, y después, en el año 522 a.C., un segundo contingente salió de Babilonia hacia Israel, hacia Jerusalén más concretamente, capitaneados por el rey Zorobabel y el sacerdote Josué, pero este ya es otro tema. Por tanto, hemos visto cómo en el exilio aquí, en Babilonia, justo cuando el judaísmo estuvo a punto de desaparecer, Dios hizo germinar, fructificar todo lo que habían sembrado los profetas antes del exilio, y lo hizo eclosionar a través de este resto de Israel. De estos 10.000 judíos deportados a Babilonia, solo 100, solo el 1%, mantuvo la fe en el Dios de Israel. Y fue gracias a este profeta de consuelo que coordinó a estas personas, a estas 100 personas, a este 1%, y formar este resto de Israel, este resto artesano, este resto sacerdotal y este resto noble, y los que empezaron a escribir el Antiguo Testamento, el Génesis, el Éxodo, los profetas, toda la historia de Israel que empezaron a escribir aquí, y más concretamente en el barrio de Abí. ¿De acuerdo? Por tanto, si uno analiza la historia de Israel, ve que los judíos no lo han tenido fácil y tampoco lo siguen teniendo fácil. Más adelante en otros tutoriales ya me detendré más en lo que significa la tradición judeo-cristiana, pero decir en este tutorial que nunca se entenderá el cristianismo sin el judaísmo. Los 46 libros del Antiguo Testamento son el vocabulario del Nuevo Testamento. Nunca entenderéis a Jesús de Nazaret, nunca entenderéis el discurso de Jesucristo, nunca entenderéis el cristianismo sin el judaísmo, sin la historia de Israel. ¿De acuerdo? Entonces lo dejamos aquí. Aquí pues deciros, pues la herramienta Google Earth pues es muy útil. A mí me es muy útil. Entonces, si veis otros tutoriales, pues los alumnos pues tienen los apuntes que yo les doy, maquetas y después Google Earth, ¿de acuerdo? Entonces, pues los judíos salieron de aquí, 538, y fueron a Israel, ¿de acuerdo?
Entonces, la asignatura de religión tiene que ser esto, tiene que ser algo atractivo. Yo me disfrazo, si podéis ver los tutoriales, los otros tutoriales son los especiales, el juego de mesa, especial todos los santos, especial Navidad, y luego otro tipo de especiales que iré haciendo, pero esto ya en otro momento. Entonces, ahora voy a ir subiendo otro tipo de contenidos. En mi canal de YouTube podéis encontrar los tutoriales de la tercera evaluación de primero de bachillerato que grabé pues hace ya casi 3 años, en abril, mayo, bueno, marzo, abril, mayo, durante el confinamiento o secuestro domiciliario del año 2020. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es el tutorial lo dejamos ya aquí por hoy y hasta el siguiente tutorial. Muchas gracias.